Atesa de Occidente S.A.E.S.P., comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. No es que le estemos cobrando. El futuro lo necesita. Necesitamos más progreso. Pereira necesita vivir. Necesitamos estar conectados. Pereira necesita moverse. Gracias a usted, Pereira ya está cambiando. Pague sus impuestos a tiempo. Eso es querer un mejor futuro para nuestra ciudad. Gracias por creer, por soñar, por cumplirle a Pereira y hacer parte de este cambio. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas de CNC. Hoy estoy muy contenta porque empiezo el mes entrevistando a un gran amigo. Más que cualquier cosa es un gran amigo. Él es Edison Marulanda Peña, a quien hace mucho no veía y pues sí me alegra mucho tenerlo aquí. Se los voy a presentar por si todavía no lo conocen. Edison es profesor en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Facultad de Humanidades, Edison. En el Departamento de Humanidades. Departamento de Humanidades. Es además un gran periodista y es un escritor. Yo diría que ese es el fuerte de Edison Marulanda. Ha publicado 4 libros, ahora en la Feria del Libro lanza su 4º libro, que ahora les voy a hablar de él. Lleva 12 años haciendo un programa maravilloso que se llama Cantando Historias, un programa que se realiza en la emisora cultural de Pereira los viernes. Y es absolutamente fascinante porque los personajes cuentan sus historias, pero a través como de la música y lo que les ha impactado de la música pop y balada. También es digamos que un sabio en el tema musical de las baladas. Durante muchos años trabajó en Todelar y era el especialista en baladas. Cuando existían todavía, creo que ahora hay una de la alcaldía de Pereira, pero cuando existían esas emisoras que eran solamente de baladas, que tanto nos gustaban. Bueno, él es Edison Marulanda Peña y, como les digo, un gran amigo. Lo he llamado a entrevistarlo por varias cosas. La primera, pues, como recordar un poquito el pasado de Edison. Dicen que el pasado tiene que quedar atrás, pero ¿qué seríamos nosotros sin el pasado? Y lo otro es porque él lanza en la Feria del Libro su 4º libro, que se llama Más que Juan Mosca, Fernando Garavito, escritor y hereje. Este es el 4º libro de Edison. Para la gente que no sepa quién es Juan Mosca, pues fue un gran escritor, pero sobre todo un gran periodista, que murió hace, Edison. En el 2010. Hace 17 años. Hace 7, porque murió en 2010. En el 2010, sí, hace 7 años se murió en un accidente de tránsito. En todo caso, Edison pues ya lanza su 4º libro y ya reconoció a nivel nacional porque es especialista además en biografías. Edison, qué placer. Ángela María, muchas gracias, y a toda la audiencia de este importante programa, pues también es una inmensa alegría estar aquí compartiendo hoy contigo y con ustedes. Edison, ¿cuál es la trayectoria suya como periodista y como escritor? Empecemos en esos años que nos conocimos, que tenías un programa musical. Ahí conozco yo a Edison Marulanda en Todelar hace 20, yo creo que 30 años.
estamos cerca de, Sí, de las 3 décadas. Ángela María, digamos que yo había empezado en los 80 en una emisora que ya no existe, que era el Grupo Radial Colombiano, luego estuve en Todelar, estuve en RCN, allí pude también leer noticias, programaba también emisoras, y luego estudio la licenciatura en Filosofía en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la primera mitad de los años 90, ya estaba también colaborando con la redacción de noticias para el noticiero Todelar. El gerente ya me tenía destinado a que pasara de tiempo completo solamente al noticiero, pero me llegaba una oportunidad de prestar un servicio a la ciudad como director de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa en la administración del periodista y abogado Juan Manuel Arango Vélez. Entonces estuve allí 3 años y 4 meses, luego empecé la docencia como catedrático en la Universidad Católica por una deferencia del presbítero Álvaro Eduardo Betancur Jiménez, que era su rector en aquel momento, y seguí alternando entonces, digamos, el trabajo tanto en los medios de comunicación como la docencia. Edison, ¿la docencia es desde qué año? A ver, la docencia la empecé en el año 96, ya son 21 años realmente. ¿En la Católica? Primero en la Católica estuve 13 años, allí orientaba asignaturas como pensamiento crítico, pensamiento político, también di geopolítica, periodismo de opinión, y luego pude ingresar a la Universidad Tecnológica ya en junio del año 2008, donde permanezco en el Departamento de Humanidades. ¿Y qué cátedra tienes ahora? Bueno, allí orientamos las materias de comunicación oral y escrita, Humanidades 1, Humanidades 2, también hacemos parte del área de comunicación y lengua materna, se hace también proyecto de investigación, se presta un servicio también de extensión. Siempre estamos bastante ocupados en la universidad pública, pero es un medio que a uno le enriquece permanentemente. Edison, ¿en qué momento decides como que te vas a volver escritor? O sea, la gente dice, la gente nace escritor. Yo creo que uno tiene que estudiar para ser escritor de todas maneras, porque es muy complejo el idioma, pero en fin, ¿en qué momento decides, bueno, quiero escribir, me gusta la escritura, quiero escribir? ¿Y en qué momento decides que eso es, y que te gusta como las biografías de algunos personajes y que bueno, que quieres investigar sobre eso? Es muy pertinente tu pregunta, Ángela María. Es verdad, yo de chico quería ser periodista, en alguna ocasión también contemplé la posibilidad de ser religioso salesiano, porque fui educado en el Colegio Salesiano San Juan Bosco, y el ejemplo también de estos religiosos de un gran sentido del humor y una espiritualidad muy cálida me llamaba la atención, pero finalmente pues no fue lo mío. Cuando tengo un maestro al que conocí en el año en que realizaba el curso 11, en aquel entonces sexto de bachillerato, llamado Jaime Ochoa, tuve la fortuna de toparme con este maravilloso maestro, un hombre que ama profundamente a Pereira, que tiene una biblioteca, o tiene una gran biblioteca privada de autores regionales, y a través de Jaime yo voy descubriendo que tengo como esa sensibilidad por la escritura, y ya era lector, pero con el incremento, digamos, mi acercamiento a la lectura, y podría decirse que ahí es donde yo marco como un cambio profundo que identifico en mi vida por el campo de la escritura. Y empiezo también a escribir una columna luego en el diario La Tarde. Ya mis pinos los había hecho en el periódico Palestra Estudiantil del Colegio Salesiano, periódico del que era jefe de redacción Henry Orrego Vélez, que luego llegó a la agencia France Press, donde trabajó pues más de 20 años. ¿Qué se hizo Henry, entre otras? Ha regresado al país para alegría de los amigos y de su familia. Llegó a una negociación con la agencia y se retiró, y desde finales del año pasado está en Bogotá, ahora como emprendedor, para quien también enviamos un fraternal saludo. Y cuando empezamos la columna, en La Tarde, a comienzos de los 90, allí era editor o asistente de dirección Uriel Hurtado Manrique. Justamente una columna que yo escribí sobre Fernando Garavito, no sé si recuerdas de un evento que acompañó Café Comunicaciones Asesores, que fue la tercera semana de la salud mental en Pereira. El invitado central era Fernando Garavito, en aquel entonces director de la revista Cromos, y yo escribí una columna que recogía más o menos como las ideas centrales, algunas bastante cáusticas, con un tono crítico pero muy válido, y se titula Periodismo y Violencia. Uriel censura mi columna y no la publica, una columna que aparecía los sábados con el nombre Ají. Yo no me doy pues por vencido y busco en las artes del diario del Otún, que dirigía Alberto Verón Ospina, un joven filósofo y periodista cultural. Claro. La publica, pero hay un pequeño accidente y no aparece mi crédito.
Entonces yo envío rectificación y como a los 15 días aparece en una parte inferior de la última página que el autor del texto Periodismo y Violencia era Edison Marulanda. O sea, nadie se dio cuenta. Y yo se lo envío luego a Fernando Garavito, a quien ustedes me han presentado en ese 1 de octubre del año 91 en Pereira, que fue cuando tuve la fortuna de conocerlo. Y allí empezó una amistad. Él me hace algunas bromas en la carta, me dedica una carta de 2 páginas de su puño y letra, le mandé unas pocas columnas, me da, digamos, unas pequeñas orientaciones acerca del manejo de la lengua, o sea que de ahí se convirtió en mi maestro realmente. Mira eso, vamos a hablar antes de quién era Fernando Garavito para las personas que no sepan. Vamos a hablar un poco de los 3 libros anteriores a este que vas a lanzar en la Feria del Libro. ¿Qué libro, cuál es tu primer libro? Bueno, es uno que tú conociste, es una biografía que me tomó 7 años de investigación titulada El Cardenal Castrillón, entre la fe y el poder, con prólogo del maestro Javier Darío Restrepo. Se fue publicado en 1999 por una editorial independiente de Bogotá que es Nueva América. Luego viene un trabajo que hago a 4 manos, es un texto educativo con el profesor William Marín. El título de este trabajo es Cátedra de Cultura Regional Viviendo la Cultura. Lo financió esta investigación y la edición de 2.000 ejemplares el área metropolitana Centro-Occidente. Luego publico en la revista Número algunos artículos también extensos, un capítulo de un libro que se hace en homenaje a Silvia Galvis en 2010, al cumplirse un aniversario de su muerte, también fue incluido allí. El libro se llama Silvia, Recuerdos y Suspiros, retrato y memoria de Silvia Galvis. Y ya en 2011 se publica una investigación también de varios años sobre el periodista y abogado César Augusto López Arias, con el título El cuarto poder soy yo, vida y final del periodista César Augusto López Arias, con prólogo de Alberto Donadio. Y lo digo así porque a él no le gusta ponerle tilde a la I, el resto de sus hermanos y hermanas sí, entonces yo le respeto esa decisión ortográfica. Y más recientemente este trabajo, que es un ensayo biográfico de Fernando Garavito, ya no es tanto en un tono narrativo y periodístico, digamos que el primer capítulo es un perfil y los otros 3 son resultado de una investigación teórica para mostrar la dimensión del escritor completo que fue Fernando Garavito, eclipsado infortunadamente por el infortunio de ese exilio que termina con su vida, ¿no?, en el año 2010. Edison, la gente debe estar pensando, mucha gente, bueno, ¿y quién es Fernando Garavito? ¿Quién es ese personaje que además se escribía bajo el seudónimo de Juan Mosca? Quiero saber por qué Juan Mosca, pero primero, ¿quién era Fernando Garavito? ¿Quién fue? ¿Qué le representó a Colombia Fernando Garavito? ¿Qué es para Colombia Fernando Garavito? Esa pregunta permite remontarnos como a sus orígenes. Él nace en 1944 en el ocaso de la República Liberal, hijo de un maestro y una maestra, una familia que vivió sin penurias, pero tampoco fue boyante. Él se educa, digamos, en el colegio que el papá había fundado en Madrid, Cundinamarca, luego hace el bachillerato ya en la capital, en un colegio de los jesuitas, y luego con media beca y el esfuerzo de su familia, empieza a estudiar Derecho en la Universidad Libre, pero él descubre, a las pocas semanas de estar allí, que esa no es su vocación. Sin embargo, persiste. Él se dedicaba en algunas clases, se hacía en el puesto de atrás, a leer a los grandes literatos, a leer a Borges, a Dostoyevsky, a Rulfo, en fin, y cumplía. Y Garavito se demoró 27 años para graduarse. Terminó materias y dio un portazo y se marchó. Él ingresó al periódico El Tiempo gracias a su gran amigo Luis Carlos Galán, porque Galán iba un año más adelante en los estudios de Derecho y se llevaban un año de edad también. Galán es del 43, Garavito ya lo dije, del 44. Y Galán escaló, digamos, de una manera muy pronta, gracias a su enorme inteligencia y a su talento también para escribir. Ganó la confianza del doctor Eduardo Santos, el propietario del Tiempo, y llegó a ser parte de la junta directiva del periódico, a ser el editor de la sección económica, es decir, tenía una gran influencia. Y cuando llevaba más o menos un año y unos meses, logra enganchar a Garavito en el periódico El Tiempo. Él empieza como asistente de la página de noticias departamentales que dirigía Daniel Samper Pisano, y bueno, iba a tener la fortuna de conocer también a otras personalidades del periodismo. Pero si yo digo que Garavito fue un hombre de izquierda, ¿me equivoco? Yo diría que en los últimos años Garavito estuvo
acompañando a veces luchas del Partido Liberal. No olvidemos la cercanía con Luis Carlos Galán. Él lo apoyó mucho en sus campañas presidenciales también. Es más, la suerte de Garavito sería otra si Galán hubiera sido presidente de la República. Estoy completamente seguro. En los últimos años, digamos que sí hay una postura de él bastante crítica, digamos que hay una ruptura con todo el establecimiento y se convierte en un disidente. Pero Garavito no es ajeno a una tradición que yo cuestiono de la puerta giratoria entre periodismo y política en Colombia. Edison, vamos a un corte comercial y vuelvo contigo. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. No es que le estemos cobrando. El futuro lo necesita. Necesitamos más progreso. Pereira necesita vivir. Necesitamos estar conectados. Pereira necesita moverse. Gracias a usted, Pereira ya está cambiando. Pague sus impuestos a tiempo. Eso es querer un mejor futuro para nuestra ciudad. Gracias por creer, por soñar, por cumplirle a Pereira y hacer parte de ese cambio. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Regresamos a esta segunda parte del programa En Síntesis con Edison Marulanda Peña, nuestro invitado de hoy, escritor, periodista, catedrático. Edison, estábamos hablando de Fernando Garavito, que es tu nueva biografía. Vamos a contarle un poquito a la gente, porque a Fernando lo conocía mucho la gente con Juan Mosca. Bueno, él se puso Juan Mosca y escribía su columna como Juan Mosca. ¿Por qué escoge Juan Mosca? La mosca creo que es el peor de los animales, es incómodo. Una mosca siempre está como ahí estorbándote. ¿Es por eso que él escoge como ese seudónimo para escribir? Yo lo explico en el capítulo 4, que es el último, titulado Juan Mosca y el país. Hay, digamos, unas razones. Esto es diciente porque muestra también como al hombre rebelde que va como un poco en contravía. Precisamente la mosca es despreciada y él la reivindica. Pero no es el único. En el campo de la literatura hay varios autores que lo han hecho, empezando por don Antonio Machado, con aquel famoso soneto Las Moscas, ¿no? Que incluso está musicalizado por Joan Manuel Serrat en un álbum. Garavito toma el nombre, ante todo, de un personaje literario. No podría ser de otra parte, porque la gran formación de Garavito no se la dio la Javeriana en las aulas enseñándole derecho, sino que la literatura universal, la que lo formó. Y en la Cartuja de Parma de Stendhal, un importante novelista francés del 19, hay un conde Mosca que fundó un periódico para, digamos, mantener ocupado al príncipe, que es un hombre más bien reaccionario, y darle como ocupaciones, pero es un hombre de una personalidad compleja, bastante interesante. Entonces, básicamente es de allí donde toma una parte de su nombre. Pero en alguna entrevista online que le hacen durante los días aciagos del exilio, Fernando también confiesa, con su buen sentido del humor, que parte siempre de saber reírse de sí mismo antes que de los otros, que él tiene un rostro muy mosquil, ¿cierto? Porque era un poco triangular, y si uno ve la forma de la mosca, pues también es semejante. Y dice que puede venir un poco ese tipo de expresión de su rostro de los muiscas, y que la palabra muisca y mosca pues es más o menos también como coincidente en su sonido, y que junta ambas razones, el conde Mosca, el personaje de la novela de Stendhal, y los muiscas, y él con su rostro mosquil, y se pone Juan Mosca. Pero ¿sabes qué me imaginé como antes de que me contestaras y me contaras la historia? Como que venía de un personaje, como de algo que tendría que ver como con Kafka. Mira las cosas que uno se va como haciendo en la cabeza. Creí que era como un personaje de Kafka. Él toma este nombre en el año 80, cuando la revista Cromos lo designa su reportero político. Que además, sí, la revista Cromos tuvo su máxima expresión cuando Garavito era su
su redactor director. político, ¿no? Era una cosa impresionante esa revista. Era muy leído, Sí. tienes toda la razón en esa afirmación que haces. Y además, él también lo justifica, ese nombre de Juan Mosca, porque necesita como proteger un poco su identidad, pero además crear curiosidad en los lectores de la revista. Y dice, porque como tiene que entrevistar a tantos políticos, le toca ir a ambientes que son poco salubres, ¿cierto? Claro. Entonces ahí hay una asociación ya de un dardo, digamos, un poco jocoso, pero también mordaz, de decir ambientes poco salubres, es que muchas cosas que hacen los políticos no son a veces tan saludables. ¿Por qué decides escribir sobre Garavito? Bueno, digamos Un que... personaje que digamos que está en el olvido, entre comillas, en la historia colombiana. Quería reivindicar su obra completa, porque el país, como bien lo has anotado, Ángela María, tiene un referente de él ante todo como periodista y fue valiosísimo en el campo del periodismo narrativo y los últimos años en el periodismo de opinión con su columna El Señor de las Moscas en El Espectador, hasta cuando fue censurada por la Junta de Valores Bavaria en el año 2002. Me parece que en el fondo hay algo de ser defensor de causas perdidas. Estoy buscando un personaje que no sería demasiado reconocido, muy taquillero, pero que tiene un prestigio y tiene una obra, una parte publicada, son más de 10 títulos, otra está todavía inédita, y me parece que era como presentarle a una nueva generación la posibilidad de descubrir a un buen escritor, a un hombre que experimentó con el lenguaje, como se lo reconoce Daniel Samper Pisano, que incluye uno de sus reportajes en una antología de las que Samper pues hizo y se trabajan mucho en escuelas y facultades de comunicación social y periodismo. Entonces era como mostrar otras dimensiones del hombre, además de la del periodista, también la del escritor, y un tanto la tragedia en que se convirtió su vida cuando él rompe con el establecimiento y ejerce la crítica sin ningún ambaje, sin ningún temor en este país y paga ese precio altísimo. ¿Por qué se tiene que ir Garavito de Colombia? Sencillamente porque desde su columna, El Señor de las Moscas... Quiero que me ayudes aquí también para que mostremos la portada del libro de Edison. Fernando incursiona en el periodismo de opinión en los últimos años de su vida, digamos, en este oficio, en la revista Cambio, que era propiedad de la franquicia en Colombia de Patricia Lara. Luego interrumpe esta labor porque acepta un cargo de ministro consejero en la Embajada de Colombia en Portugal. Y se va ante todo a Portugal porque él amaba a un poeta portugués, Fernando Pessoa, y él quería estar en Lisboa. Eso fue como toda una experiencia para Fernando, podría decirse que de una manera muy idealista. Allí estuvo cerca de 2 años, obviamente renuncia cuando termina el gobierno de Samper y quien gana pues es el mayor enemigo de Ernesto Samper, que es Andrés Pastrana. Recordemos que Garavito, y por eso yo decía que él vivió esa puerta giratoria del periodismo a la política, había escrito un libro en la campaña de Samper, Querido Ernesto, ¿no? Y era amigo personal de la Casa Samper. Entonces, Fernando con esta columna empieza a mostrarle al país de una manera bastante descarnada quién es Álvaro Uribe Vélez cuando era candidato a la presidencia de la República. Y no tiene ningún temor en mostrar como, digamos, ese entorno político, familiar, etcétera, de este personaje, y lo hace de tal manera que esto va a molestar a unos sectores, entre ellos a paramilitares como Carlos Castaño, y quien va a amenazar directamente a Fernando Garavito es Carlos Castaño en su página web. Entonces Garavito sabe que esta gente no está diciendo meras palabras, sino que va a llevar esto a cabo, y en 48 horas tiene que abandonar el país, realmente sin dinero, con su hija menor Manuela, y posteriormente al año siguiente va a viajar ya su esposa y su hijo Fernando también para reagrupar la familia. Muere Garavito, digamos que en soledad y pobre. Sí, él tuvo vicisitudes económicas muy grandes en Estados Unidos, tuvo algunas becas y con eso se sostuvo, enseñaba en una escuela a niños de kindergarten, un hombre que enseñó en las más importantes universidades de Colombia, y allí pues volvió, digamos, a empezar. Había ganado también algunos premios y siempre tuvo esa desgarradura enorme por su país, por su patria, quería regresar,
le pidió a algunos amigos que intentaran explorar la posibilidad de conseguir un puesto de profesor en alguna universidad y al parecer eso nunca fue posible. Entonces Garavito sí termina en unas condiciones difíciles y además con la tragedia de la muerte del gran amor de su vida, que fue Priscilla Welton, su esposa, directora de ballet, coreógrafa. Bailarina, una bailarina impresionante en los años 70, 80, ver a Priscilla, pues además tenía una academia con niñas. En Bogotá la tuvo, cerca de 30 años. Y bueno, su primer matrimonio fue con María Mercedes Carranza, que también tuvo un final triste. No fácil la vida de Garavito. Es una vida bastante agitada, con sufrimiento, con adversidades y ante todo fiel a la escritura, porque él siguió escribiendo, cambió sí creo que en algún sentido su tono, había una melancolía y a veces también había mucha indignación y mucha rabia en algunos de los textos, cuando continuó una columna a través de internet después de la censura del Espectador, en fin. Y en el año 2007 iba a venir a la Feria del Libro a Bogotá a presentar un libro doble que le publica Ediciones B, que se llama Banquete de Cronos, es el primer libro. El segundo se llama Tentación de lo Efímero, y en este segundo, Tentación de lo Efímero, hace un homenaje a Juan Mosca. Digamos que se encuentra un manuscrito con textos inéditos supuestamente de Juan Mosca, y Garavito escribe el prólogo firmándolo él y hace como una especie de perfil digamos psicológico, intelectual y humano de Juan Mosca, y yo diría que aproximándose un tanto al estilo de Voltaire en el diccionario filosófico, incluye unos textos cortos allí por orden alfabético, y es un libro entrañable, pero poco conocido, poco leído en el país. Se nos acabó el tiempo, se me olvidó mostrarles también un libro inédito. Hasta el 2015 que fue publicado. Sí, cuando se muere Garavito le encuentran los poemas muy lindos. Nos faltó hablar de la parte de poeta de Juan Mosca. Bueno, esta es la carátula. Tendremos otra oportunidad, Edison, para hablar de esta parte de Juan Mosca y de tantas cosas. Muchos éxitos en el lanzamiento de tu nuevo libro, Edison, y ojalá que te conviertas en uno de mis invitados, pues digamos que preferidos. Muchísimas gracias, Ángela María, y a este canal por brindarme esta oportunidad de hablar de esta pasión que es la escritura biográfica. Mil gracias. Los espero a ustedes el próximo domingo aquí en el canal CNC. Muchas gracias y hasta pronto. No es que le estemos cobrando. El futuro lo necesita. Necesitamos más progreso. Pereira necesita vivir. Necesitamos estar conectados. Pereira necesita moverse. Gracias a usted, Pereira ya está cambiando. Pague sus impuestos a tiempo. Eso es querer un mejor futuro para nuestra ciudad. Gracias por creer, por soñar, por cumplirle a Pereira y hacer parte de este cambio. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.